Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos a la pausa, le habíamos informado que íbamos a conversar en esta audiencia preliminar con el doctor David Mejía. Él es neumólogo internista, él es especialista en trastornos respiratorios del sueño y también rehabilitación pulmonar. Vamos a tratar el tema apnea del sueño, un tema muy interesante. Doctor, un placer tenerle aquí en el Tribunal de la Tarde. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Encantadísimo de poder compartir este prestigioso espacio con ustedes. ¿Qué le parece, doctor, si antes de orientar a nuestra audiencia recibimos pues al equipo que cada tarde nos trae gracias el mejor a Carla café del gracias mundo? Carla, Excelente. muchas gracias. Tomamos un traguito de café para San renovar Domingo. energías a esta hora del día, cuando aún nos falta Muchas gracias. mucho Qué que hacer. interesante, doctor, qué interesante. Bueno, el doctor vino preparado para la pelea. Yo creo que eso hacía falta en el Congreso Nacional ayer para darle algunos empujones, algunas respiraciones artificiales. Cuando hablamos de trastornos respiratorios del sueño, ¿a qué nos referimos? Bien. Con nombre, ¿a qué nos referimos? Sí, los trastornos del sueño son muchos y como hablábamos antes de regresar de la pausa, han sido excluidos de la salud en nuestro país. Esas son de las cositas que faltan, que hay que resolver. Que hay que ¿Que han sido arreglar. excluidos Oíste, Eduardo. Sí. de la seguridad social? ¿A eso me refiero? Fueron excluidos en el inicio cuando se creó el plan, el plan básico de un salud. problema fundamental. Entre otras cosas. Porque pero aquí hay muchas no nos personas. detengamos ahí. Es un problema importante. Y uno de los trastornos del sueño, porque hay muchos trastornos del sueño, insomnio, narcolepsia, pero uno que tiene que ver con la parte respiratoria directamente es la apnea del sueño. Y es un trastorno que tiene una alta prevalencia. Podemos hablar... El que ronca sufre de apnea del sueño, no necesariamente. No necesariamente, pero es una alerta. Es una alerta. Y hay una relación directa entre roncar y tener la apnea del sueño. Le explico. Es un trastorno de la vía aérea superior que consiste en la obstrucción de la vía aérea durante la noche. Cuando dormimos nos relajamos y la vía aérea superior tiende a colapsar. Hay algunos factores que intervienen en que esto suceda. ¿Cuáles son esos factores? La anatomía, la herencia, tu contextura física, el sobrepeso, congestión nasal o el diámetro de tu garganta, por ejemplo, si hay hipertrofia de las amígdalas, si hay, por ejemplo, un tema de rinitis crónica o sinusitis recurrente, que puede ir de la mano. Todo eso hay que evaluarlo antes de hacer la evaluación de la apnea del sueño porque contribuye con el tema de los ronquidos. El ronquido es una alarma, es la alerta de que está pasando el aire por una vía muy estrecha. Entonces produce un sonido, así como pasa el viento por una ventana con una cortina y produce un aleteo de... No, espérese, doctor, espérese. Usted está siendo muy benévolo. Diga que hay personas que parecen un tractor arando en un desierto. Hay diferentes intensidades realmente. ¿Y por qué la diferencia en la intensidad, doctor? Porque hay gente que no deja dormir a uno. Sí. La intensidad quizá va de acuerdo con la estrechez y qué tanto vibre esa vía aérea superior. Entonces, si el trastorno hay que medirlo, hay dos tipos de eventos que se miden durante algunos de los estudios que son para la apnea del sueño. Son las hipopneas y las apneas. Las hipopneas son disminución del flujo ventilatorio con una disminución de la saturación de oxígeno de la sangre. Esa es la carga de oxigenación que tenemos en la sangre oxigenada. Entonces, el otro evento es la apnea, que es la suspensión de la respiración por lo menos 10 segundos. Hay otros eventos que cuentan, pero que no son todavía marcadores específicos para una puntuación. ¿Cuáles son los riesgos que puede enfrentar un ser humano ya con un proceso de apnea del sueño? Bien, el que tiene apnea no duerme bien, no descansa. El cuerpo es como cuando tú apagas la computadora.
en stand-by para que esas funciones se queden suspendidas. El cuerpo sigue trabajando y debe de descansar, debe de reponerse de la actividad diaria. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo no descansa realmente, porque al dejar de respirar, entra en un estado de, digamos, anaerobiosis, una acidosis respiratoria que se produce, el oxígeno baja, sube el CO2, que es tóxico, del cual tenemos que liberarnos, y entonces se produce un estado inflamatorio durante la noche que no permite reponernos del día, y eso produce aumento de la presión arterial, puede acelerar la aparición de diabetes, puede producir disminución de la libido, impotencia en los hombres, puede producir incluso predisponer a infartos y accidentes cerebrovasculares, porque el corazón va a trabajar forzado. Claro. Entonces va a querer hacer un esfuerzo adicional por tratar de llevar ese oxígeno a la economía corporal, y entonces al hacer falta, entonces él va a ir acelerado en presencia de poco oxígeno. Entonces eso produce unos despertares, de repente, produce que el sueño no se aproveche, el cerebro trata de despertarte para que tú no te asfixies, entonces produce, esos despertares producen somnolencia diurna, en algunos pacientes le produce insomnio, que se están asfixiando, tienen un despertar de una apnea prolongada, y entonces el cerebro dice, no, eso no te vas a dormir, porque si se duerme se muere, y se quedan ya el resto de la noche en vela. Entonces puede producir tanto como la somnolencia diurna, esa persona que se duerme en la reunión y no ha empezado de comenzar la mañana y se siente cansado justo después de despertar, que la esposa lo ve que tiene que dar un codazo para que se voltee o arranque, para jumpearlo. Y en muchos casos la esposa se va y se lo deja porque eso es un tema, no es un tema bastante frecuente, y muchas veces en las parejas es la esposa que busca la información y dice, mira, tienes que investigarte y atenderte porque esto puede ser grave. En las mujeres se da en una proporción menor. Hablamos a grosso modo que puede haber un 20% de la población ¿Por qué general. ¿Por qué se da en menos proporción la mujer? Normalmente la mujer se cuida más el tema del peso, de la salud. Y se ejercita más. Y muchas veces, pero suele pasar desapercibido más que el hombre. Porque, por ejemplo, cuando la mujer que pasa cierta etapa de su vida, que está soltera, de repente al dormir sola no hay quien le diga. Entonces sucede que en un retiro o en una reunión se fue con el grupo de yoga o se fue con el grupo de la iglesia un fin de semana. Fulana no dejó dormir a nadie. Me tocó dormir con fulana, no me pongan más con ella. Eso son anécdotas comunes entre las pacientes femeninas, y entonces ahí se va a atender. O de repente se tiene que operar por algo y uno le hace la evaluación por alguna otra razón, y de repente aparece el tema y uno le comenta, y el paciente preocupado pues se interesa por el tema. Doctor, ¿y la respuesta a esta patología cuál es? Bien, primero es hacer el diagnóstico, porque tenemos que tipificar los casos, porque hay diferentes tipos de aproximación terapéutica. ¿Okay? Tenemos primero que gradar la apnea. La apnea leve es una apnea que son menos de 5 eventos por hora, de lo que yo le mencioné. Ya, más de 5 eventos, normal es menos de 5. De 5 a 15 eventos es apnea leve. Cuando tenemos apnea leve podemos usar un dispositivo de avance mandibular que evita que la garganta se cierre. Se puede mandar al paciente a hacer cirugía si aplica, pero ya cuando la apnea es moderada, o si en la apnea leve es un ronquido muy fuerte y el paciente opta por usar la terapia CPAP, ya cuando hay más de 15 eventos, la terapia más exitosa es la presión positiva continua. Es una máquina como esta. ¿En qué consiste como esta? Que produce un flujo de aire a través de un tubo y una máscara. Es llevado a tu vía aérea y produce el efecto de lo que se llama una férula neumática. Es un flujo de aire que va a mantener tu vía aérea abierta. Es como estos muñecos de anuncio que ponen en algunos lugares que tienen un blower, que el muñeco se infla
cuando el blower está encendido. Pero Si lo tiene que apagas, dormir colapsa. utilizando la máquina. Durante el sueño, siempre. Porque si no tienes la terapia, pues entonces la apnea va a persistir. Esto es un tratamiento. ¿Y es en una qué terapia. tiempo, doctor, después de utilizar esta terapia con este dispositivo que usted pues, nos muestra en el programa, el paciente puede retornar a la normalidad, superar el trastorno? Nosotros normalmente hablamos de que cuando una persona no descansa bien, acumula una deuda de sueño. Pero inmediatamente usted duerme una noche más de 4 horas sin la apnea, empieza a ver los resultados. Esas ojeras se empiezan a desaparecer, la energía. De repente tengo un paciente que se hizo el estudio recientemente que me comentó que se acostaba, tenía una siesta en la tarde, pero que a veces le restaba para trabajo porque quería ocupar su tiempo para ser más productivo. Y yo le decía, tú tienes que optimizar el tiempo de tu sueño. Ahora con el tratamiento, tú puedes, por tu edad, dormir fácilmente un 11-6, un 11-7. Estás durmiendo las horas adecuadas, te va a restablecer, va a comenzar la salud. Ya le estaba empezando a hacer pico de presión, un hombre bastante joven, sin colesterol aún. Y me dice, ya no necesito hacer la siesta. Ya me levanto solo a las 6 sin despertador, pero ya a las 11 estoy buscando la cama. Entonces, son hábitos saludables. Y, por ejemplo... ¿Y por qué tiempo debe utilizar la máquina? Si hay algunos factores que se pueden alterar, como por ejemplo sobrepeso, si lo eliminas, y la máquina nos da una lectura. Nosotros le damos seguimiento a los pacientes a través, esto tiene un chip, nosotros lo extraemos, lo leemos. Algunas máquinas son capaces de mandarnos la información por internet y nosotros verlo en la casa, en la computadora o en el celular, y de repente de llamar al paciente, oye, no te pusiste la máquina, la está pasando mal, ¿qué te pasa? Ven a la consulta. Pero el paciente tiene que usar definitivamente la terapia durante la noche. Doctor, ¿hay una relación entre el paciente fumador que fuma, adicto al cigarrillo común, el electrónico, muy de moda ahora, y con el consumo de tabacos y otras sustancias a través del dispositivo denominado juca, con estos trastornos? Mira, directamente quizás no hay una relación tan importante porque ese es un trastorno de la vía aérea superior y ya la exposición a tabaco o a cualquier tipo de humo lo que va a producir un daño a nivel pulmonar. Pero puede coexistir la condición. Te puede tener un paciente fumador con un problema obstructivo crónico o con un problema de bronquitis, quizá el de la juca o tipo una reacción asmatiforme y tener la apnea aparte. De dos cosas y no interrumpe o afecta el proceso de recuperación una vez el paciente asume la terapia, el hecho de que sea un fumador activo. Al momento de la evaluación, nosotros vemos si el paciente tiene otras condiciones, si es de nuestra pertenencia, tratamos. Si no, buscamos la ayuda del otro profesional para que se encauce la situación, se corrija y pues obtenga el mejor beneficio posible. Independientemente de que un paciente no tenga apnea del sueño, pero ronca, ¿puede descansar? Sí. Ya si el paciente solamente ronca y no tiene apnea, entonces podemos referirlo puede ser el otorrino. Tiene otras opciones. Puede valorar con el profesional de la salud de la vía aérea superior quirúrgico, que es el otorrino, valorar si califica para un procedimiento quirúrgico. También puede tratar el que le mencioné, el dispositivo de avance mandibular, que yo no lo traje porque yo no soy dentista, pero lo conocemos y lo podemos recomendar en el caso particular de que tenga la indicación, que normalmente es ronquido solo o apnea leve. Entonces, valorar las condiciones coadyuvantes. ¿O pudiera ser también que el ronquido lo produce el peso?
En algunos casos sí. En algunos casos sí. Como le dije, hay una relación directa entre sobrepeso y el grado de la apnea, pero no necesariamente si corregimos el peso desaparecemos la apnea. Puede mejorar y en algunos casos podría desaparecer la necesidad del tratamiento, pero con otros factores adicionales como por ejemplo la edad, porque no siempre vamos a tener el mismo tono muscular. Claro. Entonces probablemente si corregimos esa parte peso, luego nos alcanza la edad y recuperamos o volvemos a tener la condición, aunque se haya corregido o ocultado por un tiempo. Eso puede pasar. Y todo eso es parte del día a día con el seguimiento del paciente. Una vez se hace el diagnóstico y se trata, pues nosotros somos capaces de orientarlos en ese sentido y llevarlo a recuperar su salud. Doctor David Mejía, neumólogo, internista, especialista en trastornos respiratorios del sueño y rehabilitación pulmonar. Decía usted hace unos minutos que los hombres eran más propensos a sufrir, a padecer estos trastornos del sueño versus las mujeres. Me surge la inquietud. ¿Y los niños? Interesante pregunta. Los niños suelen tener procesos alérgicos que hipertrofian los cornetes, en algunos casos le producen pólipos y esto obstruye su vía aérea superior. También el proceso de adenoides, que son las amígdalas posteriores, y las amígdalas palatinas. Los niños normalmente necesitan un tratamiento antiinflamatorio primero y luego valorar si son quirúrgicos. Pero pudieran usar el CPAP en el caso de que ya estos recursos se hayan agotado y sea la última opción. Pero pueden tener apnea y ojo, con los niños que roncan, tienen que buscar ayuda, llevarlo a su pediatra, buscar el referimiento al otorrino para buscar la causa, que normalmente son pacientes alérgicos riníticos, corregir los alergenos a los cuales esté expuesto, identificarlos, porque es un cerebro en desarrollo y si tiene esa falta de oxígeno durante la noche, porque no lo vamos a condenar que tiene apnea, pero si ronca bastante y usted ve que el cerebro ahí tiene un mecanismo de defensa que a veces produce unos movimientos involuntarios para que te despiertes y tiran unas pataditas, hacen unos pequeños espantos. Se voltea. Sí, hacen se voltean de manera súbita. Entonces eso puede ser una alerta de que sí le está bajando la saturación de oxígeno y entonces hay que buscar ayuda. Hay un tratamiento antialérgico, antiinflamatorio que puede ser prolongado, pero eso lo evalúa su pediatra y si una de las alternativas puede ser el CPAP en menor proporción que los adultos, porque como te dije, ya tienen que agotar esos procesos particulares. Igual en el adulto hay que hacer la evaluación, porque si tiene si tiene una obstrucción nasal de tabique y está respirando por la boca, entonces yo no le voy a poner un CPAP, yo tengo que evaluarlo y mandarlo al otorrino primero. Correcto. Entonces todo esto es un tema de profesional que tiene muchas aristas, pero que la parte importante es que tiene solución. Y utilizando la máquina, doctor, los pacientes no se quejan de que es incómodo, duermen bien, o sea... Sí, obviamente, esto es algo que al principio tú lo puedes ver como... sí, es como que te puede causar una torpeza, ¿verdad?, para dormir o algo invasivo. Por ejemplo, hay diferentes máscaras, máscara oronasal, nasal, y hay máscaras que son solamente almohadillas nasales o debajo de la nariz, como le dicen. Algunas son más cómodas. Eso depende de la cantidad de presión que necesita el paciente para corregir su apnea, pero le podemos ayudar. Si probamos la terapia, si el paciente le buscamos la vuelta, la empieza a tolerar, hay formas de hacer que el paciente tolere la terapia y inmediatamente el paciente siente mejoría y se da cuenta de que esa puede ser la solución, pues va a sentir más apego a la terapia y pues la va a usar. Doctor, conocemos ya el problema, sobre todo después de sus orientaciones, nuestro público también conocemos la respuesta de mano del especialista, en este caso suyo, pero hay un ingrediente, el costo. ¿Es asequible para los pobres, para la
clase media estos tratamientos especializados que ustedes, los neumólogos especialistas en esta área, pues ofrecen? Mira, es un tema importante y es álgido, porque comenzamos diciendo que todavía no hay Por una eso sensibilización Sí, en el por eso la sentido, pregunta. digamos, administrativo, de que esto puede incluirse en la práctica médica. Lo común del digo día a por día. usted, la seguridad social no protege al dominicano como debe de ser ante eventualidades relacionadas con este tipo de enfermedades. Y podemos decir que, pues, la salud al final no tiene precio, pero estos equipos son equipos que son bien duraderos, si son obtenidos de una manera adecuada y de marcas reconocidas, y tienen una vida útil promedio de 10 años. Las máscaras pueden andar entre un costo equivalente a 60 a unos $200 por máscara, pero se deben de cambiar, tienen una vida promedio útil de unos 6 meses y quizás un poquito más. Y no puedo prestársela, Dionisio, yo somos hermanos, yo me recupero, Dionisio. Pudiera suceder, pero no es lo debido. No es Si recomendado. tiene No es el aseo recomendado. Tienen tamaños distintos. Se recomienda, después de haber hecho una medición de algunos parámetros de la cara, para elegir el tamaño adecuado. Pero lo ideal no es son prendas de uso personal. Doctor, las personas que nos están mirando en este momento, que quizás estén con este padecimiento o que sientan, ¿verdad?, que deben acudir a una consulta a un especialista, en este caso, el caso suyo, ¿dónde pueden ir? ¿Dónde pueden contactarlo? ¿Cuáles son los mecanismos, los medios que deberían utilizar? Bien, nosotros estamos en las redes sociales, doctor David Mejía, neumólogo. Tenemos nuestra consulta en el Instituto Médico San Lucas, en la Josefa Perdomo 16 en Gascue. Y tenemos un teléfono 809-714-7630. 809-714-7630. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estas orientaciones. Gracias por venir una vez más aquí al Tribunal de la Tarde y decirle que esta es su casa. Estamos a sus órdenes. Gracias, muchas gracias al doctor David Mejía. Gracias a ustedes. Nos vamos brevemente a una pausa comercial y cuando retornemos entonces estaremos hablando de deportes. De deportes, sí, para aliviar la carga, ¿verdad? Así es. No por el doctor, sino por lo tenso que está el Sí, espectro sí. mediático en el país. Así es. Gracias, doctor. Una pausa, retornamos con Cristian Rojas.